Bienvenidos sean todos nuestros participantes. Hoy estaremos capacitándolos con lo mejor de nuestros generadores eléctricos, con nuestros expertos élite. Estarán llenándoles de sabiduría en cómo calcular la capacidad que debe tener un generador. Esperemos unos cuantos minutos mientras se conectan nuestros participantes a lo largo y ancho de Latinoamérica desde nuestros países hermanos. Mientras tanto, saludemos a nuestro experto Juan Felipe y a nuestro coordinador de generadores David para que nos explique en resumen de qué tratará la dinámica de la capacitación el día de hoy. David, ¿cómo estás? Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, David, coméntanos, dinos una pequeña introducción mientras se van conectando un poco nuestros participantes, ¿de acuerdo? Sí, claro, claro que sí. Bienvenidos para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy el jefe de línea de la línea de maquinaria y herramienta manual. El día de hoy la idea es que queremos apoyarlos tanto a las personas que trabajen en la parte comercial con este tipo de equipos, con los generadores eléctricos de la marca Elite, como a las personas que estén interesadas en comprar nuestros equipos, que tengan una necesidad, un requerimiento de energía de cualquier tipo para apoyar su herramienta, para sus labores, para su casa, que tengan una idea clara de cuáles son los diferentes tipos de generadores que le pueden aplicar a partir de los consumos que va a tener. Es muy diferente cuando tú vas a utilizar un generador en tu casa que cuando la vas a utilizar, por ejemplo, para trabajar con herramienta, en tu taller, en tu negocio, si tienes instalaciones donde necesitas un soporte de energía. Cada una de esas aplicaciones te va a pedir unos requerimientos diferentes de potencia. Entonces, el objetivo de hoy es que eh, todos nuestros, todas las personas que nos están acompañando puedan tener una clara idea de cómo escoger su generador o cómo ofrecerlo a sus clientes. Así es, David, muchísimas gracias. Bueno, se están conectando nuestros participantes a lo largo y ancho de Latinoamérica. Esperemos unos cuantos segundos a ver si saludamos. Por favor, la idea de estas capacitaciones es la interacción entre nuestros expertos y ustedes para aclararles cualquier duda que tengan acerca de nuestros equipos y puedan sacarles el mejor rendimiento y la mejor implementación en cada necesidad que ustedes tengan. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan con esta temática, por favor, hacerla llegar por medio de nuestro chat y así yo poder comunicársela a los expertos para que la contesten. Ellos están con toda la voluntad para enriquecerles de conocimiento. Mientras tanto, y mientras se activan un poquito más nuestros participantes, David, creo que ya podemos proceder con el inicio de nuestra capacitación el día de hoy, ¿de acuerdo? Listo, dale, perfecto. Entonces, antes que nada, les quiero presentar nuevamente, creo que ya los había acompañado en la anterior oportunidad, a Juan Felipe Lopera. Él es un experto en el tema de generación, es nuestro ingeniero de productos, quienes nos apoyan en todo el tema de desarrollo, fuertemente en la parte comercial también y en la parte técnica. Entonces, pues, Juan Felipe, Gracias, David. ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de entrenamiento comercial, entrenamiento para clientes. Nuestro propósito, como siempre, es que Elite se posicione como la marca líder en Latinoamérica, como la herramienta ideal para los profesionales y aquellos que necesitan productos de calidad a un precio justo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. En la jornada de hoy lo que queremos es darles los tips o las claves o los trucos o las técnicas más rápidas para que podamos seleccionar correctamente la planta eléctrica que necesitamos. Un demoledor o voy a soportar un equipo de soldadura o un taladro o unas neveras o un aire acondicionado y no sé calcular la planta. Ya sea que yo soy el cliente y la está seleccionando y no sé qué máquina me sirve, o yo soy el vendedor de un punto de venta en México, en Guatemala, en Salvador, donde están todos nuestros distribuidores y no sabe cómo vender la máquina correctamente, ¿vale? Entonces vamos a presentar, David, presentémosles la primera diapositiva. Okay. Tenemos un material de diapositivas muy corto, pero vamos a ponerle un poquito de orden a la metodología para que nos rindan estos 45 minutos. Recuerden que las preguntas las pueden hacer ahí por el chat del Facebook Live, van haciendo las preguntas y con todo gusto vamos a darle respuesta a las preguntas. Entonces vamos a iniciar con la proyección de la diapositiva. Claro que sí, claro que sí. Experto, no sé si mientras
pues nos organizamos con la diapositiva, vamos aclarando una duda, la primera duda de los comentarios, ¿le parece? Para poner Claro, esto un poquito empezamos, a eso didáctico. venimos. Bueno, Claro, listo, empecemos, vamos a saludar. calentamiento. Vamos a saludar a Andrés Cañas. Él nos pregunta que tiene un equipo Elite 160 Sí. y quiere saber más o menos qué generador puede ser compatible con este Wow, soldador. Andrés, qué bueno. Bueno, pues arrancamos en grandes ligas, Andrés. Bueno, les voy a contar varias cosas. El Elite 160, quiero, Andrés, que hagas lo siguiente, que les voy a hacer aquí. La verdad, te adelantaste 30 minutos del curso, pero de eso se trata, que esto le saquemos provecho. En este momento se está proyectando la cámara o la diapositiva. La cámara, bueno. No, está en la cámara, tranquilo, experto. Bueno, voy a tratar de acercarme para que veamos lo siguiente. Todos los equipos de soldadura, todos, sin importar la marca, tienen unas tablas, ¿vale? Y entre esas tablas, particularmente, hay un dato que es el que nos dice la corriente de entrada, ¿sí? O el consumo de entrada. Entonces, particularmente en nuestra máquina es este datico. Ahí que me está ayudando, el de abajo. Exactamente. Ese símbolo, ese simbolito te está diciendo cuánto pide tu soldador de entrada o cuál es el consumo de tu soldador. Recuerda que un soldador es un equipo que básicamente hace lo siguiente: recibe energía de la fuente, llámese la pared, llámese una planta eléctrica, como tú la quieras considerar, y esa energía, este elemento la transforma para que se entregue en una condición diferente, ya sea más cantidad de electrones a un voltaje menor o menor cantidad de electrones a un voltaje mayor. Finalmente, este equipo puntualmente, este que tengo aquí, que es un 180, pues entrega los siguientes datos y quiero que tú lo revises en tu 160. Este entrega en la parte aquí de consumo, dice que a 230 voltios el equipo consume 20, a ver si alcanzamos a leer ahí, tratemos de enfocar mejor, 24. A ver. 24.1, más o menos ahí, 24.1 amperios máximos y 12.7 mínimos, ¿vale? O más o menos el rango de trabajo, está entre 2 y 24. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Listo? Claro el dato para este equipo, ¿vale? Este es un 180, les recuerdo. Si tú revisas el 160, no me lo sé de memoria, pero creo que no, el máximo no es 24, sino como 29, pero revisan. Primera consideración, que el soldador sea pequeño no quiere decir que consuma menos corriente. Ojo, recuerda que un soldador, insisto, es un equipo que por un lado necesita estar conectado a una fuente, a una toma, para que haya unos electrones que entren, y por el otro lado seguramente tiene un cable que nosotros le conectamos el electrodo que se llama portaelectrodo y tiene unas pincitas acá que es la que conectamos a masa, que se llama portamasa, y aquí entrega unos electrones con unas características distintas. Esto es la salida. Si el equipo es un 160 como el tuyo o es un 180 como el que tengo aquí en este momento, el equipo nos quiere decir que máximo yo le podía sacar en la salida hasta 160 amperios o hasta 180 amperios, pero en la entrada tiene una condición particular. El que vimos ahora en la placa, que es un 180, decía que la entrada tiene 24.1 amperios o 12.4 amperios. ¿Sí? Para hacerlo más simple, ¿qué es lo que está diciendo el equipo en ese momento? Que si yo tomo el potenciómetro del equipo y lo llevo al punto máximo, ¿sí? Estos potenciómetros son un modelo anterior, pero si yo lo llevo al máximo, lo que me está diciendo es que cuando yo estoy sacando los 180 amperios de mi equipo, él le está pidiendo a la fuente 24 amperios, ¿sí? Y cuando yo le estoy sacando el mínimo, vamos a considerar que el mínimo de un soldador de estas características es 60 amperios, menos de 60 amperios de salida yo no lo voy a trabajar. Entonces el equipo me está demandando 12 amperios. ¿Listo? Por favor, quiero que revises y si me puedes ayudar y nos puedes escribir ahí los datos de tu soldador 160, pero si no estoy mal, creo que el 160 al máximo es como 29 y el mínimo es algo así como 14, pero revísalo por favor en tu equipo. Entonces, ¿yo qué hago con estos datos? Simplemente, insisto, arrancaste por un tema muy importante, pero a veces de pronto no toda la audiencia maneja el tema de soldadura muy bien y de pronto está un poquito confundido. Pero finalmente estos espacios son para el que los quiere aprovechar. Así es que, como les digo, el ejemplo es con el 180 y dijimos que si el 180 le estoy sacando el máximo, que es 180 amperios, él me está pidiendo 24.1 amperios. Estos son de entrada, estos son de salida. Y si estoy trabajando en un punto o en el punto más bajo, más o menos de salida estamos hablando de 60 amperios y de entrada estamos hablando de 12.4.
que estos datos los saqué de la placa. Recuerden la placa en el que está un simbolito como así, ¿sí? Eso están todos los soldadores, ¿vale? Sin importar la marca, pero sobra recordarle que los que son élites son los mejores. Entonces, ¿cómo yo sé qué planta le sirve a este equipo? ¿O qué planta es la correcta para trabajar con este equipo? De lo que queremos hacer hoy es entregarles unos tips o unos trucos. Es muy probable que estos tips o estos trucos que les voy a explicar hoy no los encuentren en ningún libro ni en ninguna plataforma de búsqueda. ¿Por qué? Porque el propósito de estos tips o de trucos no es otra cosa que facilitarles a ustedes sus cálculos y sus consideraciones, ya sea para vender o para comprar. Entonces, el tip que tiene que ver con los equipos de soldadura es el siguiente. Existe una fórmula que es por todos conocida, que establece que la potencia eléctrica de un equipo es igual al voltaje por la corriente por un factor. ¿Vale? Los equipos de soldadura, que ustedes han recibido bastantes capacitaciones, no son otra cosa que un cortocircuito que se hace en un equipo para que con ese arco de corriente o con esa cantidad de corriente se funda un elemento y ese elemento aporta material para pegar dos piezas. Al final de cuentas, es un cortocircuito. Y eso lo que traduce es que necesita una corriente de inicio o una corriente de pico de demanda o una corriente inicial más alta. Y esas corrientes iniciales tienen un factor que lo vamos a denominar factor pico o factor de arranque. ¿Listo? La experiencia nos ha enseñado que los soldadores del tipo inversor tienen dos factores de arranque. Hay un factor que se establece en 1.3 veces, que es básicamente, y se los puedo decir con certeza, el que tienen los modelos Élite 180 y Élite 220. Seguramente en las capacitaciones que hemos recibido de Élite Soldadura, nuestros compañeros expertos en el área les van a explicar o les habrán explicado que el Élite 180 tiene unas condiciones de autobol, una cantidad de ventajas técnicas y tecnológicas que hacen que este equipo consuma menos corriente de arranque. Lo mismo que el Élite 220. Los demás élites, llámese 160, 200, 140, en general los demás modelos de Élite, el factor es 1.8. En otras marcas que usted no conozca y nosotros obviamente desconocemos, yo siempre recomiendo, si son inversores, trabajen con 1.8. Si no es un inversor, si es un equipo de transformador, tienen que trabajar con 4 veces. ¿Listo? ¿Qué hago yo con ese dato de 4 o qué hago yo con ese dato de 1.8? La cuenta es la siguiente. ¿Cómo se hace esa cuenta? Entonces, venimos y establecemos que la potencia que requiere mi soldador o la potencia que demanda mi equipo de soldadura es el voltaje de trabajo, que vamos a decir que es 220 voltios, por la corriente máxima en el punto máximo de trabajo, que según la placa del equipo es 24.1 amperios, por el factor pico de arranque o el factor del equipo de encendido, y dijimos que para nuestro equipo puntualmente, si es un 180, como es el que les mostré, es de 1.3 veces. Y esto nos da un dato, si ya consigo una calculadora para que tengamos todos a la mano, y eso nos da un resultado que es el siguiente. Igual Claudio nos puede seguir allá desde su casa con su equipo. Ahora, si me pueden dar los datos del 160, hacemos el 160. Entonces cogemos 220 por 24.1 por 1.3, eso nos dio 6.892. ¿6.892 qué? Watts. ¿Listo? O voltiamperios o vatios. Esta es la potencia máxima que necesita este soldador para poder funcionar. Ahora, ¿qué hago yo con este dato? Lo vamos a hacer de una vez. Le aplico la pérdida por altura si el equipo va a trabajar, por ejemplo, en La Paz, Bolivia. Nuestro usuario, ¿en qué ciudad está, Antonio? Bueno, ¿Podríamos saber? ¿En qué parte sería de preguntarle Latinoamérica está? claro que sí, experto, sería preguntarle a Andrés Cañas en comentarios que nos diga, que nos haga saber y con gusto pues le complementamos la información. Vale, entonces vamos a suponer, escoge tú la ciudad, David, la ciudad de Latinoamérica. ¿Cuál te gusta? Quito. Quito, chévere, Quito, muy bonito, Quito. Esas plazas de Quito son muy bonitas. Entonces vamos a pensar que nuestro cliente está en Quito. ¿Listo? Quito, Quito, vamos a ver a qué altura está Quito. 2.500, ¿cierto? Es como Bogotá, ¿no? Quito está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Para los que tuvieron la oportunidad de asistir en nuestro encuentro anterior,
les recuerdo que las plantas eléctricas a gasolina, sin excepción, todas sin excepción, tienen una pérdida en promedio de un 1% por cada 100 metros, ¿vale? Un 1% por cada 100 metros. Eso quiere decir que la planta en Quito tendría una pérdida de 25%. ¿De dónde sale ese 25? Pues de coger estos 2.500 y dividirlo entre 100. ¿Listo? Entonces tengo una pérdida de 2.500. Y la cuenta que acabamos de hacer nos arrojó que yo necesito 6.892 vatios para mover el equipo de soldadura Élite 180 en su máxima condición. Entonces, si yo quiero saber qué planta necesito para mover este equipo en su máxima condición, lo que debo hacer es lo siguiente. Establezco el porcentaje de pérdida, es 25. Establezco el factor de pérdida. ¿Cómo calculo este factor? Voy a coger 100 menos 25, eso me da 75, y esto lo divido entre 100, y eso me va a dar 0,75. Para calcular el factor de pérdida, siempre que hago, cojo la centena, le resto el porcentaje, y a lo que me dé, lo divido entre 100. Esa va a ser siempre la manera que ustedes van a echar el factor. Y cuando tengan el factor de pérdida, lo que hacen con ese factor de pérdida es que ustedes cogen su necesidad, que es de 6.892, y la van a dividir entre su factor. ¿Listo? Y eso les va a arrojar la potencia nominal que necesita, perdón, la potencia máxima que necesita la planta que ustedes van a comprar o que ustedes van a vender. 6.892 dividido 0.75, eso arroja 9.819 vatios. Entonces, si yo quisiera asesorar a mi cliente o comprar el equipo en el peor escenario, ¿sí? En el peor escenario, estamos hablando de un equipo de 9.819 vatios, ¿correcto? Es un equipo extremadamente grande, entre comillas extremadamente grande, pero pues es un equipo que tiene una consecución en el mercado. Sin embargo, en la práctica, ningún cliente de un equipo soldadura 180 lo usa en 180, ¿sí? Les voy a recordar un tip que seguramente todos se lo saben, y es que la gente compra los equipos de soldadura 180 generalmente para fundir electrodos del tipo 60-13 o 70-18, ¿cierto? Y lo utiliza para jornadas de trabajo a veces no muy extensas, en algunos casos, ¿sí? Ahora, si compro un Élite 180 y voy a ponerse a fundir un electrodo, digamos que 60-13, en un espesor de 1/8 o de 332, ¿sí? Todo esto ustedes lo manejan mejor que yo, es el calibre del electrodo, el grosor. Pues simplemente para saber yo en qué punto coloco mi soldador, pues hay muchas tablas de los fabricantes y demás, pero un truco sencillo puede ser que usted coja y haga esta operación 1 dividido entre 8, y eso le da algo así como 0.0125. Entonces, los electrodos más comunes son el 70-18 y el 60-13, son los que generalmente los soldadores usan. Este es estructural y este es para hacer labores de carpintería metálica, que llaman. No voy a ahondar mucho en el tema, pero quiero redondear diciendo que si usted va a trabajar un 70-18 en 1/8, pues más o menos, un truquito es que usted hace esta división del calibre, del espesor de su soldadura y establece que necesita algo así como 125 amperios para soldar. Entonces no necesita 180. ¿Esto qué quiere decir? Que su soldador tiene un potenciómetro que aquí daba 180 y aquí daba 60, y que eso quiere decir que cuando daba 180 le pedía a usted 24,1 y aquí le pedía como 12,4, pero usted finalmente el punto de trabajo es 125, o sea que usted va a poner es aquí su equipo. Entonces usted no necesita una planta de 9.000 vatios, porque usted nunca va a trabajar el equipo en 180. Usted siempre lo va a trabajar es en este punto si va a utilizar ese equipo para esta aplicación, que en teoría es la aplicación más exigente a la que uno somete un soldador de estas características. Incluso nuestro cliente Andrés, si tiene un soldador 160, seguramente lo más exigente que lo haga es fundir un 70-18 en 1/8. Eso quiere decir que en la práctica, lo que va a pasar con nuestro cliente es lo siguiente, que va a tener una corriente de entrada entre 12 y 24. Les recuerdo, esto es 24.1 creo y 12.4. Esto lo sacamos de la placa del soldador. Va a tener un máximo de 180 o un mínimo de 60. Y va a tener un punto de trabajo que es 120, más o menos, y quiere saber aquí cuánto consume. Esta es la X que yo tengo que encontrar para calcular mi planta. Ahora, esto no es una regla de 3 directa, pero voy a tratar de hacerlo despacio para que todos los que están al otro lado de la línea, que no sé cuántos son, les quede claro cómo se hace la cuenta. Entre 180 y 60, aproximadamente, ¿cuántas posiciones hay? 120 posiciones, ¿correcto? Y la mitad de esas 120 posiciones, ¿cuánto es? 60, ¿cierto? Y si yo cojo la base y le sumo 60, estoy llegando al punto de trabajo.
Eso más o menos es una manera de yo decir que entre 12 y 24 tengo 12 y la mitad de 12 es 6, entonces si yo cojo estos 6 más estos 12 me va a dar 18. Lo que estoy más o menos infiriendo es que el consumo de mi equipo en el punto de trabajo va a ser 18 amperios. No 24 porque el punto de trabajo no es 180. Insisto, estoy trabajando con el que les mostré que tenemos aquí en esta sala. Entonces mi punto de trabajo dijimos ahora que era 125 amperios de salida y el pequeño algoritmo que acabamos de hacer o la regla de tres compuesta o la extrapolación que hicimos nos arrojó que le va a pedir a nuestro usuario en promedio 18 amperios. Entonces, si yo quiero saber ahora sí cuánta potencia consume ese equipo en ese punto de trabajo, la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente por el factor. El voltaje dijimos que es 220, la corriente dijimos que es 18 y el factor dijimos que es 1.3. ¿Por qué es 1.3? Vuelvo y les recuerdo, porque el élite 220 o el élite 180 tienen factor de 1.3. Todos los demás soldadores élite, 1.8. Si es una marca diferente a élite, trabajen con 1.8, ¿vale? Por eso, en muchos puntos de venta, cuando usted es cliente y llega a preguntar una planta por un soldador, pueda que le digan que no hay plantas para esos soldadores o que las plantas sean de tal tamaño que salga más caro comprar una planta para el soldador que usted tiene y le puede resultar ser más atractivo comprar una élite 180 y una planta pequeña y no una planta para el soldador que usted tiene si el factor de arranque es 1.8. ¿Esta cuenta cuánto nos dio? Vamos a hacerla juntos. 220 por 18 amperios por 1.3, 3.961, ¿sí? Entonces vamos a redondear, hagámoslo, o sea, 3.961 ¿qué? Watts. ¿Listo? Y nuestro cliente vuelve y dijimos que estaba en Quito. Entonces, como está en Quito, dijimos que la pérdida en Quito era 2.500 metros, que la pérdida era 25% y establecimos que el factor se calculaba 100 menos 25 dividido entre 100, o sea que el factor era 0.75. Entonces yo cojo este factor y divido mi necesidad entre mi factor y eso me arroja que mi cliente necesita una planta de 5.281 watts para mover el soldador en el punto de trabajo. Por eso es que ustedes en algunos países ven que los distribuidores comercializan un kit o un combo, como en las hamburguesas, papas y gaseosa. No, en Élite hay un combo que es muy ganador, que si usted no lo ha hecho en su país o no lo ha comercializado en su país, es un combo súper ganador, que es el soldador 180 más la planta 2G65. Este combo es muy ganador, porque esta planta es de 6.500 vatios y este equipo de soldadura, al ser de factor 1.3, y al ser en una condición de trabajo promedio de 120 a 140 amperios, pues es un equipo que consume, que está dentro de este rango de esta planta y se desempeña perfectamente en las diferentes alturas. Por supuesto, si su país es Bolivia y su ciudad es La Paz, es muy probable que en La Paz el combo no lo pueda armar con la 2G65, sino con la 2G100. Les recuerdo que la 2G100 de élite es la máquina de 9.000 vatios. La 2G65 es la máquina de 6.500. Ahora voy a hacer el ejemplo con el equipo de nuestro amigo, que es un 160, ¿vale? Y no me sé los datos de memoria, espero que si alguno lo tiene ahí me pueda corregir, si hay alguien conectado que se lo sepa de memoria, pero estoy casi seguro que el 160 consume 27 amperios máximo y 17 mínimo. Entonces, Experto, el Élite 100, dime. disculpe que lo interrumpa, pero hay una duda que me ha llamado bastante la atención en los Claro que sí. comentarios pues la verdad es que me parece muy particular para contestarla. De Jaime Vidal Lobo, saludos para Jaime, pregunta, hay muchas marcas en el mercado que en la placa técnica muestra la potencia máxima de generación y no dice el mínimo o el estable. ¿Cómo sé cuál es el estable en un élite, es decir, la constante? Gracias. Wow, muy bien, muy pilo. Miren, muchachos, desafortunadamente existe un manejo comercial que a veces, en algunos casos, puede no tener muy buenas intenciones a veces con el usuario y en algunos países, todavía en algunos países latinoamericanos, tristemente nos engañan o nos dejamos engañar con la información. Técnicamente, entre la potencia máxima
Y la potencia continua, en este tipo de equipos, la relación es de 10%, técnicamente. Es decir, si un equipo máximo me entregaría 10.000, en continuo debería entregarme 9.000. Estamos hablando de vatios. No estoy mezclando conceptos como kVA y kilovatios, porque esos son unos conceptos más enredados, y cuando las máquinas son trifásicas hay unas consideraciones adicionales, pero en máquinas monofásicas, es decir, 110, 220 o 120, 240, según el país donde ustedes estén, la relación es que el pico de una máquina es el 10% entre el pico de la máquina y la nominal de la máquina. Si es una máquina correctamente diseñada y correctamente brandeada o marcada, o, ¿sí? O los stickers, la relación es 10%. Pero les voy a dar otros trucos para que ustedes de pronto identifiquen cosas de ciertos fabricantes. Generalmente la potencia del motor es aproximadamente, en estas máquinas pequeñas, digo pequeñas que son a 3600 revoluciones de un solo pistón, máximo 2 pistones, y que son o gasolina o diésel. Acuérdense que Élite tiene equipos a diésel y equipos a gasolina, pero la relación en estos casos generalmente es los HP del motor, generalmente dividido entre 2, les da la potencia a la planta. No existe una posibilidad de que usted tenga una planta, digamos, con un motor de 10 caballos, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, esta planta de Élite, mirámoslo por acá. Dame la cámara, miren. Todas las plantas de combustión, cualquiera que sea la marca, deben ilustrarnos en la potencia. Por ejemplo, este motor de esta máquina es de 2.7 HP, ¿sí lo ven? Entonces, traten de buscar la información del motor. Acuérdense que una planta es un motor y un generador. Entonces, buscan la potencia del motor. Si la planta dice que el motor es de 10 HP, ustedes lo van a dividir entre 2 y da 5. Una planta con un motor de 10 HP no les debe dar más de 5 kilovatios. Exagere, 5.5. Y eso si el motor está en diésel, porque los motores diésel tienen más torque que los de gasolina. Yo no tengo ninguna posibilidad de tener una máquina de 10 caballos en el motor y que la máquina diga que entrega 7 kilovatios. Ahí está siendo irresponsable o inescrupuloso el fabricante o el proveedor que brandea la máquina de esta forma. Entonces, para que tú la tengas clara y no te dejes confundir, la potencia nominal o potencia continua o potencia prime, lo que pasa es que en estas máquinas pequeñas el concepto casi que no es tan claramente diferenciado como en las máquinas grandes a 1800, diésel y demás, pero en estas máquinas pequeñas a 3600 revoluciones, la relación es de 10%. Y generalmente lo que llama la gente potencia máxima es la pico de la máquina, y potencia continua o potencia nominal es la de trabajo continuo. Porque yo en las cuentas para nuestro amigo del equipo de soldadura trabajo con la máxima, porque recuerden que el equipo de soldadura es un corto, es una carga que en principio tiene un pico. Entonces yo siempre llevo las cuentas que acabamos de aprender a hacer de la fórmula de potencia por voltaje por el factor de arranque. Esa cuenta la comparo con la máxima de la planta. ¿Por qué? Porque si la máxima de la planta en ese lugar de trabajo me soporta esa necesidad de mi equipo, tan pronto el soldador abre el arco y empieza a fundir, ahí cae el consumo de corriente. Entonces, la conclusión aquí, ahorita está muy de moda que hay unos fabricantes que dicen pico de la planta, 15.000 vatios, nominales, 8.000. O sea, por Dios, Einstein se tiró años diciendo que la energía ni se crea ni se destruye, ni se transforma, y la ley tiempo y de espacio. O sea, nosotros no podemos generar energía de la nada. Al final de cuentas, la energía de una planta eléctrica sale de un motor de combustión y viene de un proceso físico-químico, de un proceso de combustión donde un combustible explota dentro de una cámara y al final impulsa un pistón con una potencia y con un torque, una potencia en caballos y un torque, que eso es lo que mueve un generador. Y ese movimiento del generador con una polaridad entrega una cantidad de electrones que al final de cuentas es la famosa corriente alterna es con la que trabajo mis equipos. Yo no puedo generar picos de 15.000, 10.000, 12.000 si no salen de ninguna otra parte. Lo que sí puedo hacer es compensar las caídas de voltaje que tienen las máquinas cuando tienen un pico con algunos elementos electrónicos, ABRs y demás, para que no se baje mucho el voltaje y los equipos, algunos, superen ese pico. Ese momento de arranque inicial lo superen. Pero puede pasar, muchachos, que ustedes tengan un soldador con ciertas características de protección de voltaje y lo conecten a una planta, y cuando vayan a hacer arco, el soldador tiene una demanda tan alta de corriente que la planta baje su voltaje y el soldador se desconecte, como si se les apagara, o se les alarme por bajo voltaje. Eso puede pasar porque no supera el pico. Entonces, conclusión, la relación es 10%. ¿Alguna otra pregunta?
Experto, por ahora no. Invitamos a nuestros participantes a que pues dejen de un lado un poco la timidez y se arriesguen a aclarar cualquier duda o inquietud. Esto es con el beneficio de ustedes para que le saquen el mejor rendimiento a sus equipos, ¿verdad, experto? Estamos aquí sintonizados para contestar cualquier inquietud que tengan. Por el Claro que momento sí. no, experto, puede proceder. Vale, vale, entonces continuemos. Voy a retomar entonces las diapositivas, pero espero que hayas dado respuesta correcta a la pregunta o a la expectativa de nuestro usuario, cliente de élite con un soldador 160. Entonces, resumiendo, voy a hacerlo muy rápido, el ejercicio del 160, para que mi cliente sepa qué va a pasar con su equipo. Es un soldador 160 que tiene un consumo máximo de 27, creo, y mínimo creo que es 14, un punto máximo de trabajo de 160 y un punto mínimo, digamos que de 60. Y el cliente seguramente, voy a imaginarme en el hipotético caso que lo utilice para un 60-13 en un octavo. ¿Les parece? ¿Cómo yo sé en qué punto usa mi soldador? ¿En qué punto? Recuerden el punto de trabajo del soldador, estos son amperios de salida, ¿no? Acuérdense de eso. Y estos son de entrada. ¿En qué punto coloca el potenciómetro, el rheóstato del soldador para fundir un 60-13 en un octavo? Vuelvo y les recuerdo la formulita, o ninguna forma, pues el truquito sencillo que yo generalmente uso, 1 dividido 8, eso me da 0.0125 más o menos, pero como es 60-13, a esto le aplico un 10% menos, o sea que lo multiplico por 0.9, y eso me da algo así como 0.090 y algo, o sea, más o menos 90 amperios. Entre 90 y 95 amperios, yo podría estar fundiendo ese electrodo. Por supuesto, lo correcto y lo responsable es ir a las tablas del fabricante de los electrodos, ¿no? Ellos son los que dicen dónde debe fundir, pero este más o menos pequeño truquito, que seguramente lo han visto en otras capacitaciones, ayuda mucho para saber en qué punto trabaja. Lo que quiero con esto decir es que el señor va a usar su soldador, si quiere que el soldador le dé un muy buen desempeño y logre todos los propósitos de una élite en condición de trabajo, que están hechos para trabajo, va a trabajar en el orden de los 100 amperios de salida. Eso quiere decir que más o menos entre 60 y 160, digamos que hay 100 posiciones, y la mitad de 100 posiciones son 50 posiciones, digamos que, bueno, vamos a hacer la cuenta fácil, digamos entonces que lo voy a poner en 110 amperios, para que aquí nos quede los 50 fácil de considerar. Entonces, entre 27 y 14, estamos hablando más o menos que hay 13 posiciones, algo así, ¿cierto? Y la mitad de 13 más o menos es 6.5, entonces 14 más 6.5, el punto sería algo así como 20.5. Vamos a más o menos extrapolar de una manera muy sencilla. Entonces, la potencia que necesita nuestro cliente para mover su soldador va a ser voltaje por corriente por 1.3. Perdón, 1.8. ¿Por qué 1.8? Porque es un 160. ¿Sí? Entonces, el voltaje 220 por la corriente 20.5 y por el factor 1.8. Eso quiere decir que si él quiere mover ese equipo de soldadura en particular, pues necesitaría una potencia de 220 por 1.8 por 20.5. Ahí cambia un poquito el orden de los factores, no altera el producto. 8.118 vatios. 8.118 vatios. ¿Sí? Ya de entrada, no estamos hablando del mismo equipo de 5.000 y pico de vatios que nos dio un soldador más grande, que era el 180. Por eso les digo que el tamaño del soldador, no se confíen. Hoy día estamos lanzando con mucho éxito en algunos países, o creo que en toda Latinoamérica incluso, los soldadores élite equipos mini de soldar. Y estos equipos mini son muy apetecidos, son muy portátiles, muy prácticos, tienen 50.000 ventajas, pero particularmente una de las sensaciones que causan el usuario es que no consumen tanto. Y no es tan así. Puede ser más eficiente para un generador utilizar un élite de 180 que utilizar un mini élite de 140, un soldador pequeño. Entonces es bien importante que tengamos claro esta cuenta, ¿listo? Esta cuenta también le sirve para darse cuenta de un dato. Usted no puede conectar su soldador a 110. Porque tan pronto usted decida conectar a su soldador a 110, si le quiere dar el mismo desempeño, la corriente ya no va a ser de 20, sino recuerde que va a ser de 40. Si usted quiere obtener el mismo resultado trabajando en la mitad del voltaje, es decir, no en 220, sino en 110, la corriente se les va a duplicar inmediatamente. Si usted quiere que el equipo se le desempeñe igual. Si usted lo trabaja a 110, hay dos opciones. O el equipo se le desempeña a la mitad de sus prestaciones para que la corriente sea bajita, o el equipo se le va a duplicar en consumo de corriente y por ende la potencia en una fase van a ser los mismos 8.000 vatios, pero a 110 o a 120.
¿Y cuál es el problema de tener una planta para conectar 8.000 vatios a 120? Pues vuelvo y les recuerdo. Mi compañero nos va a mostrar aquí esta máquina. Miremos aquí este tablero, por favor. Este es el tablero de una planta 120-240 promedio. Esta particularmente es una nuestra que ahorita se les voy a presentar, que es un lanzamiento. Todas estas plantas a gasolina o diésel de la serie pequeña, equipos a 3600 de menos de 10 kilovatios, tienen una toma a 220 o 230 o 240. En Latinoamérica, generalmente hay países donde hablamos 110-220, otros donde hablamos 120-240 y otros donde hablamos 110-230 o 120-230. Esta toma es por donde yo debo conectar mis equipos de soldadura, jamás por acá. Si yo conecto un equipo de soldar aquí, lo que estoy haciendo es conectando en una toma 120 que solamente me entrega 20 amperios, un equipo que puede llegar a consumir no solo 20 amperios, pero más de 20 amperios, porque al ser conectado a 110, pues duplica su consumo de corriente. Entonces yo voy a quemar mi planta. Entonces pueden pasar cosas como que se salta el breaker, como que la planta del equipo de soldar medio trabaja un ratico, pero después se apaga, o como que la planta se apaga, o como que simplemente se quema la vela y la planta deja de generar. Todo eso pasa cuando yo conecto un soldador en estas tomas. Los soldadores élite se deben conectar en este tipo de tomas, a 120 voltios. ¿Listo? Eso obliga a que el instalador, nuestro contratista, nuestro profesional experto, tiene que conectar apropiadamente su soldador. Recuerden que los soldadores traen este tipo de tomas o clavijas, perdón, de clavijas, no sé cómo les digan ustedes en su país. Estas clavijas, una es fase, otra es fase y otra es tierra. O una es fase, otra es neutro y otra es tierra. Entonces, cuando yo voy a conectar estos equipos que son dual bolos, que pueden trabajar a 120 y a 220, este tipo de equipos puntualmente, casi toda nuestra serie de Elite hoy día se puede usar a 120 y 220, la mayoría de esos equipos. Si yo lo voy a conectar, tengo que tener presente que esta que está torcidita es tierra. Tengan eso presente, esta es tierra. Esta de enfrente es neutro. Y estas dos son las fases. Entonces, si yo quiero mover mi soldador, lo tengo que conectar entre esta fase y esta fase. Ahí es donde tengo que conectar. Las plantas élite, todas, sin excepción, traen estas clavijas macho sin costo. Hace parte del kit de accesorios. Entonces vamos a proyectar. No sé si hay alguna inquietud hasta ahí, dudas. Nos quedan 20 minutos. ¿Cuánta gente está conectada? Bueno, ahora mismo, experto, tenemos a 30 personas conectadas con nosotros, bastante participativas en comentarios. A Bueno, las pregunten. personas que varias personas, disculpe, experto, me han comentado que si, ¿dónde pueden ver la capacitación completa? Pues pueden verla al finalizar, la pueden ver completa en nuestro perfil, en el feed de nuestro perfil en Facebook, que es Elite Tools Oficial, entonces ahí lo pueden encontrar. Y nada, experto, está muy participativo en realidad. Hay muchas dudas, no sé si queremos aclarar otra o querrá pues No, dejarlas no, para el aclaremos, final. aclaremos. El Listo. éxito de esto, Antonio, es interactuar. Finalmente, la red, el internet y todo lo que está pasando y la virtualidad que nos está obligando esta pandemia, yo creo que lo divertido es que hemos aprendido a conocer gente por todo lado del mundo y hemos aprendido a descubrir que pues interactuando es de la única forma que no nos vamos a enloquecer en este encierro. Así es que nada, aprovechemos las preguntas y respondémoslas porque eso va a hacer que las personas que estén hoy presentes se animen a invitar a otros a estos espacios que tiene la marca. Claro Elite, que sí, experto. les recuerdo que es una marca latinoamericana diseñada para nosotros los latinoamericanos. Nosotros los latinos tenemos necesidades distintas. ¿En qué me refiero a distintas? A que necesitamos equipos buenos, equipos que aguanten trabajo, equipos que nos cuiden el bolsillo, equipos que nos den respaldo, equipos que nos permitan producir y trabajar cómodos una buena relación de beneficio-costo. Y eso es élite. Entonces, respondamos, dame las preguntas y respondemos. Así es, experto. Bueno, aquí tenemos una. Nos pregunta, a ver, Daniela María Meléndez. Bueno, esto es una pregunta bastante general. Bueno, dice, buenas tardes. ¿A qué horas o cuál es la hora más óptima para utilizar mi generador con el soldador? Si el tiempo podría afectar. Ahí dice hora, pero de pronto Entiendo. se referirá a cuál es el tiempo de pronto en función que pueda utilizar mi soldador con inversor de pronto. Bueno, voy a tratar de enfocarlo por los dos lados. Eh, si la pregunta la enfocas a saber cuántas horas de trabajo es lo recomendable, de entrada te digo que los tanques de las plantas eléctricas élite tienen unas autonomías que van desde 6 a 8 horas en promedio.
¿sí? Entre los modelos 2G100 y 2G65, que son los que más se usan para soldadura, para equipos de soldar, van más o menos de 6 a 8 horas. ¿Se puede trabajar más de ese tiempo? Sí, pero ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es cuando la máquina a gasolina se queda sin combustible, el motor empieza como a trabajar disparejo, como a toser de alguna manera, como cuando un carro se queda sin combustible, tal cual, o una moto. En ese momento ustedes, por supuesto, tienen que bajar el breaker, apagar el equipo y volverlo a tanquear, teniendo mucho cuidado, primero que el equipo esté apagado y segundo, que no presenten derrames de combustible al tanquear, utilicen un embudo, utilicen un recipiente adecuado. El problema de los equipos a gasolina no es que no puedan trabajar 24 horas, ojo. El problema es que usted no los debe tanquear en operación. Usted tiene que tanquearlos el equipo apagado. A diferencia de los equipos a diésel o a CPM, tal vez en los de ACPM usted podría tanquearlos en operación. No es lo ideal, pero podría usted hacerlo porque el combustible ACPM no es inflamable por chispa como si la gasolina. Pero si usted lo tanquea, vuelve y lo prende, puede tener trabajo otras 6 o 8 horas. ¿Cuáles son los puntos de quiebre o los puntos de parada que usted va a tener con la planta de gasolina? Si esa gasolina élite, es los mantenimientos. Nosotros recomendamos el primer mantenimiento a las 10 horas, el segundo mantenimiento a las 20 horas y el tercero a las 30. ¿Por qué eso? Porque así como les acabo de contar ahorita las maravillas de nuestro pueblo latinoamericano, que somos ingeniosos, creativos, trabajadores, incansables, luchadores, todo lo que ya sabemos que somos los latinos, también tenemos una particularidad, es que a veces nos cuesta trabajo seguir instrucciones, es decir, no leemos manuales, somos muy dados a que llega el equipo y antes de cualquier cosa ya lo hemos armado ya. Ingeniero, ya lo tengo listo, y a diferencia de otras personas que lo primero que hacen es leer el manual, no, los latinos de entrada nos cuesta trabajo todo eso. Entonces, en ese orden de días, recomendamos cambiar aceite a las 10, a las 20 y a las 30. ¿Por qué? Porque si usted está en su obra o le lleva esta máquina a una obra de construcción, a un equipo de trabajo, cuando usted los mete en la cultura del mantenimiento, ya ellos empiezan a sentir que hay que hacerle mantenimiento a la máquina. ¿Qué dice el fabricante? Que el primer mantenimiento es antes de 50 horas, preferiblemente, y los siguientes cada 100. ¿Qué decimos nosotros a nuestros usuarios? Les recomendamos el primero a las 10, el segundo a las 20, el tercero a las 30 y después cada 80. ¿Por qué? Porque tristemente nos ha pasado que le decimos a alguien, eso sí suena como un poquito paradójico, tú le dices a un inglés que la citas a las 3 y te llega a las 3. Tú le dices a un latino que la citas a las 3 y a las 3 está saliendo de su casa, ¿sí? Así somos. Entonces, si tú le dices a la persona, mira, es a las 80 horas, seguramente el personaje se acuerda a las 10 y lo hace, pero ya al siguiente lo hace a las 20 pasaditas y el día a las 80 lo hace a las 100. Lo importante es que no se pase de 100, pero siendo estrictos con el manual, el primero es antes de 50 horas y los posteriores cada 100 y los cambios de aceite. Eso quiere decir que tu máquina puede trabajar con tu máquina de soldar, tu planta eléctrica y tu máquina, hasta que cumpla el tiempo de cambio de aceite, pero con las paradas, insisto, de tanqueo. Experto. La otra pregunta, si hay una hora para usarlo. Esa pregunta, mira, podrá ser tonta, de pronto algunos creerán que es muy importante, ¿sabes que sí? En las heladas o en las estaciones, a veces, no sé, si hay clientes de Chile conectados o particularmente pasa más que todo en el sur, a veces hay momentos del año donde o hay mucho calor en el día, pero mucho frío en las madrugadas. Y cuando los tanques de las plantas eléctricas no están llenos, están vacíos o a medio llenar, hay un efecto de rocío y de condensación dentro del tanque, entonces se llenan de agua. Y eso es gravísimo. Entonces, a veces si yo voy a soldar a las 5 de la mañana, prendo mi máquina a las 5 de la mañana, en las de gasolina, que exista agua, pues es grave, pero no tan grave, porque a veces lo que va a pasar es que la máquina puede detonar, entonces sientes como unas explosiones, ¡pa, pa! Pero en las de diésel sí puede ser muy grave porque puede dañar las bombas de inyección y demás. Entonces, la recomendación, no, a cualquier hora podría trabajar, sí, pero si ustedes están en condiciones donde el clima cambia mucho entre la noche y la madrugada y el día, siempre acuéstense con la planta full de combustible, que el tanque no tenga espacio para sudar, que esté todo completamente lleno de combustible. ¿Otra cosa? ¿Alguna Sí, otra inquietud? experto. Claro que sí. Bueno, la inquietud que pues para que los profesionales que usen nuestros equipos se sientan respaldados, la garantía. Ok, Elite. Bueno, Elite, como bien saben ustedes, tenemos líneas de producto donde damos 2 años, en algunas líneas, incluso equipos de soldadura es una de esas y otras, pero en esto de combustión, la garantía es 1 año. Es 1 año. En equipos de combustión, hoy estamos hablando en plantas, pero ya haremos un Facebook Live solo de hidrolavadoras. Nosotros también tenemos equipos de lavado a gasolina, que es muy importante que lo sepan. Y muchas veces la gente tiene su establo, su finca, su parqueadero, su estación de servicio, su fachada y tal,
y a veces los equipos eléctricos no son una opción porque no te alcanza el cable y tal, entonces toca a gasolina. También los tenemos en Elite. Un año es la garantía. Así es. Bueno, mira, experto, dice Jefferson Correa Huaca. Hola, Antonio, dime, David. discúlpame, antes de que intervengas, ya que Juan Felipe lo mencionó, les queremos extender la invitación. El 22 de abril vamos a realizar precisamente la capacitación práctica con hidrolavadoras. Les vamos a enseñar desde el desempaque hasta la utilización y cómo se debe volver a empacar para que dure ese equipo durante mucho tiempo. Entonces Okay. están todos cordialmente invitados. Así es, el 22 del próximo mes. Están invitados. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales, @EliteTools. También pueden encontrar todos los manuales y conocer mucho más de sus equipos en elitetools.co. Ahí podrán también interactuar con el conocimiento y sacarles el mejor rendimiento en operación a sus equipos. Bueno, expertos, les comento, dice Jefferson Correa Huaca. Hola, quiero saber si una Elite 2500 se le puede usar toda su capacidad por una sola toma de 110 voltios para un equipo de 100-500 voltios. ¿Por un equipo de cuánto? De 1500. Ok, muy bien, Jeff. Muy bien, buena pregunta y toda la respuesta. Mira. Recuerda siempre que las tomas de Elite, las tomas donde se conectan las cosas en Elite, son de 20 amperios. ¿Listo? Las tomas. Voy a tratar de acercar la cámara, si me colabora David, y les voy a mostrar cuando hablo de tomas, a esto me refiero, que son las que tiene la Elite 2G25, que es la que tú tienes. Es esta clase de tomas, ¿sí? Esto es una NEMA, esto es normalizado a nivel mundial. Es esta clase de tomas. No sé cómo le digas en tu país, de tomas, conectores, bueno, esta clase. Son de 20 amperios en Elite, son de 20 amperios. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Tú puedes conectar cualquier cosa que en lo posible no supere 20 amperios, ¿sí? A veces pasa que la gente conecta cosas en estas tomas y resulta que conecta aquí y aquí le coloco una multitoma y aquí conecta 5 cosas. Entonces, yo puedo tener una planta de 6.000 vatios, digamos. Recuerden que si es de 6.000 vatios y que si es 120, 240, por un 120 solo me daría 3.000. Y si yo conecto a esta toma, esta multitoma, y aquí conecto 4 pulidoras de 1.000, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Pues resulta que la máquina la estoy trabajando en una sola fase y la voy a quemar. Pero el cliente cuando vaya a decir, venga, pero es que le estoy sacando 4.000 y la planta es de 6.000. Sí, pero no estás distribuyendo la carga. En el caso de la planta 2.500, ella solo es 120. Eso quiere decir que ella te puede entregar toda la energía por un 120. ¿Hasta cuánto? Hasta 20 amperios. Pero ¿cuánto a potencia son 20 amperios? Te recuerdo, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, en monofásico, todo es monofásico, es decir, una sola fase. Entonces, tú tienes voltaje 120 por 20 amperios. Eso te da 2.400 vatios. ¿Sí? Entonces tú le podrías sacar absolutamente todo por una sola toma conectado a tu equipo de 1.500 sin problema. Ahora, ¿qué es tu equipo? Si tú me dices, no, Juan, mi equipo, o ingeniero, o Juancito, como me quiera decir, mi equipo es un secador de pelo para perros. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me pasó en un país que un cliente compró equipos élite para unidades portátiles para lavado de perros, para secado. Bueno, hacía como un spa de perros en una población y compró las plantas para la labor de secado. Y resulta que el secador decía 1.500 watts. Experto, su micrófono, por favor. El secador industrial que no lo conocía el cliente, pues él vio la placa, él no se tomó el reparo de conocer la herramienta, él simplemente vio la placa y el que le vendió el secador le dijo, no, pues 1.500. Pues resulta que ese secador cuando prendía, llegaba a pedir 2.200 y hasta 2.300 watts. Y resulta que este señor estaba en una ciudad a 2.800 metros y compró una 2.500. Entonces, ¿qué le pasaba? Pues resulta que la máquina trabajó un ratico, 2, 3 semanas, bueno, realmente fue como 2 semanas, y dijo, no, pues que la máquina ya no me genera, ya no está generando.
venía perfecto y ya no está generando. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Pues resulta que la planta que él compró, que era una Elite 2500, en su momento no corrió con una buena suerte o un buen asesor en ese momento, en ese país, y esta máquina de 2500 a 2800 metros, pues tenía una pérdida del 28%. Entonces recuerden que cuando tengo 28, el factor es de 100 menos 28, eso da 72, o sea, 0.72. Es decir, que la planta efectivamente daba 2500 por 0.72. Y eso nos da 1800 vatios. Entonces el señor compró una planta de 2500, pero nadie le explicó que en el sitio donde él estaba, la planta no daba 2500, sino daba 1800. Y él estaba convencido que estaba soportando un equipo de 1500, pero tampoco nadie le explicó que este equipo, cuando tú lo prendías o cuando tú lo arrancabas, lo encendías, le pasaba como le pasa a las neveras. No sé si recuerdan cuando uno tenía y visitaba a la abuelita que prendía la nevera. Uno se daba cuenta por dos razones. La primera, porque hacía un ruido gigante. Pero la segunda, porque ustedes podían estar al fondo de la casa y se bajaba la luz. ¿Por qué? Porque había un pico fruto del arranque del equipo. Eso pasaba en este caso de este cliente. Pues desafortunadamente este cliente pues terminó dándose cuenta que no recibió la asesoría o no permitió ser asesorado. ¿Por qué? Porque él vio que el equipo era 1500, fue al sitio y dijo, una 2500 me sirve. Y no permitió que el asesor o que el vendedor le hiciera más preguntas o dijo, no, esa es la que necesito y yo sé qué es lo que quiero. O usted me quiere vender una más grande porque me quiere vender algo más caro. A veces como clientes no nos dejamos asesorar, ¿sí? A veces creemos que cuando un asesor nos hace preguntas es porque nos quiere vender algo más caro. No siempre es así. Yo los invito, por ejemplo, este es un caso real en el que el cliente finalmente después tuvo que reconocer que la 2500 no le servía, porque él no sabía la pérdida por altura y él tampoco sabía que su máquina tenía pico de arranque. Él solo vio la placa. Entonces tienes que revisar si tu máquina es 1500 nominales o si tiene pico o no tiene pico, es decir, si tu carga es inductiva o no es inductiva, o se llama resistiva. Hay cargas que cuando tú la prendes todo el tiempo consumen lo mismo, que son las resistivas, por ejemplo, los televisores, lámparas, algunas lámparas, las hornillas de una estufa y tal, pero hay otras cargas que tienen picos, como las neveras, los aires acondicionados, las herramientas, todo lo que sean motores tienen picos, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Se nos está acabando el tiempo, muchachos. Sí, Vamos a hacer las experto. presentaciones. Así es, experto. Se nos está acabando el tiempo, pero queremos agradecer a todos los participantes que han estado activos en los comentarios. Y vamos a cerrar con una última pregunta, ¿le parece, experto? Claro que sí, a Eh, eso estamos. bueno, está Dominic, que es un personaje que siempre nos está asistiendo en nuestras capacitaciones. Hay que agradecerle esa participación. Nos pregunta, ¿cómo puedo hacer para que la planta se active tan pronto se va la luz? Ejemplo, en una casa de campo con un generador de 6.5. Muy bien, Dominic, muy bien. ¿En qué país está Dominic? Dominic está en Colombia. Está en Colombia. Bueno, a Colombia no hemos llevado todavía los modelos de élite con AutoStar. AutoStar es un accesorio que tienen las plantas que permiten que cuando tú las prendas, ellas se choquen automáticamente. Las máquinas a gasolina, todas sin excepción, para prenderlas hay que mover la palanca de choque. O sea, cuando tú lo vas a prender, mueves una palanquita que es una moneda en el carburador que obstruye el paso de aire. Y al obstruir el paso de aire, la máquina enciende muy fácil porque tiene una mezcla más rica en gasolina que en aire y prende fácil. Cuando yo quiero arrancar el equipo de manera automática, como un accesorio adicional se llama AutoStart o tarjeta de arranque automático. En las plantas a diésel Elite se puede hacer. Algunos modelos traen ese accesorio. No sé si, particularmente creo que a Colombia hemos instalado algunas, pero se les ha colocado el accesorio en Colombia. No se han traído de fábrica, pero de fábrica llegan con el accesorio también si hay mercado en su país con eso. Pero es importante que tengas presente que en los equipos a gasolina no es opcional. ¿Por qué? Porque hay que hacer el choque de manera manual, ¿sí? Hay que hacer el choque de manera manual. Algunas personas en algunos países muy creativos reemplazan el choque por una pistola de los, ¿cómo se llama? Los bloqueos de los carros. Cuando tú bloqueas los seguros de tu carro, ¿se has visto que se bajan los seguros? Son unas pistolitas que son unas solenoides que recogen.
algunos técnicos en algunos países bastante creativos se lo colocan a los solenoides, a los choques y hacen la maniobra de choque. Nosotros no lo recomendamos, no es avalado por la fábrica, es una práctica que algunos lo hacen, pero particularmente no. Nosotros en Elite no manejamos en gasolina por ahora la opción de arranque automático, únicamente en las versiones de diésel. ¿Alguna otra inquietud? Por el momento, esa fue la única. Agradecer a todos los participantes por estar tan interactivos con la capacitación. Muchas gracias a usted, experto, por brindarnos todo ese conocimiento y ayudarles a todos los participantes a sacarle el mejor provecho y rendimiento a nuestros equipos. A recordarles que Elite es la marca del profesional y así como dijo el experto, brindamos todos los beneficios de alta calidad a un precio bastante accesible. Por favor, si quieren saber el distribuidor autorizado en cada país, escribirnos al Messenger de esta página y para que no se pierdan en ninguna primicia o lanzamiento, pueden seguirnos en @EliteToolsOficial, que es aquí en nuestra fanpage. Y si quieren consultar cualquier cosa, manual, cualquier información vital para su equipo, entrar a elitetools.co. Entonces, nada, experto, lo invito a que se despida de su público y muchas gracias por su información. No, a ti, Antonio, muchas gracias a ustedes, a todos, de verdad, por acompañarnos. Estos espacios siempre, no me cansaré de decirlo, son para ustedes, están pensados siempre en colocar la marca a su servicio. Recordarles que es una marca de trabajo, Elite no es una marca que no tenga otro propósito que no sea el de trabajar de la mano de ustedes, el de trabajar duro, el de trabajar de una manera inteligente y pues sobre todo a un muy buen precio para que los réditos de ese trabajo sean favorables. Yo para despedirme sí les quiero contar algo. Este 2021 Elite lanza el modelo 4000 vatios. Entonces, los quiero dejar así con un brochazo rápido de esa noticia. En algunos países ya estará por llegar pronto. Quiero que sepan que el portafolio queda completo. Arrancamos en 950 vatios, la más pequeña, pasamos a 1300 vatios, de ahí 2500 vatios, de ahí vamos a 6500 vatios, vamos a 9000 vatios en gasolina y teníamos como esa brecha entre 2500 y 6500, pues no, ya la tapamos, ya llegó la opción de Elite 4000, entonces para que ustedes también empiecen a hacerles sus solicitudes a sus distribuidores, a sus clientes y tal, porque hay una necesidad importante de clientes que quieren un poco más de 2500, pero no querían los 4000, los 6500. Entonces ahí había una necesidad de un equipo intermedio que ya lo tenemos. Y por el equipo diésel, les recuerdo que tenemos los modelos con cabina y sin cabina de 5500 vatios. Muchas gracias de verdad, Antonio, por el espacio y a todos por su participación y su tiempo. Gracias infinitas y espero verlos pronto en la próxima capacitación de Elite Tools. Gracias. Vale, hasta luego, experto, que esté muy bien.